Pues vamos comenzando con esta mesa. Em, Perdone. Ya. Les doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré quien modera esta mesa titulada Fortalecimiento del desempeño docente, estrategias, inclusión y modalidad virtual, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos a la doctora Cruz Noemí Morales. Ella cuenta con una sólida formación académica que incluye un doctorado en desarrollo humano, una maestría en educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México. Asimismo, posee una licenciatura en administración con enfoque en investigación otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana y una licenciatura en psicología. También tenemos a la doctora Leticia Montoya López. Ella es licenciada en comunicación por la UNAM, maestra en metodología de la ciencia por el IPN y doctora en socioinformación y sociedad del conocimiento por el CIFE, con estudios postdoctorales en complejidad de las ciencias sociales en el Colegio de Morelos y 2 certificaciones, 15 años como docente virtual, investiga educación, tecnología y sociedad del conocimiento. Además de ellas, a quienes les agradecemos de nuevo su presencia, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y en un momento, conforme cada quien vaya dando su exposición, los iré presentando. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, las comentaristas tendrán a su vez 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Claro, si ocupan menos tiempo, no hay ningún problema, ¿no? Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la tienen que revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Y bueno, pues ahora sí yo iré tomando tiempo, les aviso con la manita del Google y sí, cuando ya vaya a ser el tiempo. Y pues comenzamos con Yesenia Ramírez García, quien presentará su trabajo titulado La resolución de problemas metamodelos como estrategia de enseñanza para estimular el pensamiento lógico matemático. Por favor, Yesenia. Sí, hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Y entonces, nada más me dicen si se logra ver. Ya vemos su pantalla. Uh-huh. Y creo que ya... ¿Ahora? ¿Sí se ve? Ajá, vemos el PowerPoint ya. Sí, bueno, entonces voy a comenzar. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Yesenia Ramírez García. Soy estudiante de la maestría en Ambientes en Ambientes en Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Y el día de hoy, pues les voy a compartir algunos hallazgos y reflexiones sobre el proyecto de intervención. Como ya lo comentaron, el título de mi proyecto es La resolución de problemas, metamodelos como estrategia de enseñanza para mejorar el pensamiento lógico-matemático en alumnas y alumnos del 5º grado de primaria. Bueno, la propuesta se desarrolló en el Colegio Watson y Crick, una escuela privada ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, con el objetivo de transformar las prácticas de la enseñanza de las matemáticas y también responder a una problemática específica del aula. Respecto a la justificación de esta intervención, bueno, pues el pensamiento lógico-matemático es una... ¿Ya comenzó el evento? Ay, perdón. ¿Sí? ¿Continúo? Sí. Respecto a la... Sí, continúa. Perdón, sí, comentaba que el pensamiento lógico-matemático es una competencia fundamental en el desarrollo y la formación académica de los estudiantes de nivel
básico, no solo porque permite desarrollar habilidades numéricas, sino también, pues digamos que análisis, comparación y sobre todo la resolución de problemas. Sin embargo, pues digamos que las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales evidencian que existe un rezago académico en los estudiantes mexicanos. Esto implica un desafío urgente. También este proyecto intenta incorporar a la metodología otros algoritmos para operaciones aritméticas, OAOA por sus siglas, la resolución de problemas. Esta metodología ya está implementada en el colegio desde hace varios años, sin embargo, faltaba la resolución de problemas y, bueno, también atender a un diagnóstico específico del grupo quinto B. Como objetivos general de la propuesta es mejorar el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de quinto grado del grupo B del colegio que ya mencioné, mediante la incorporación de metamodelos en la metodología OAOA. Como dos objetivos específicos, el primero, incorporar la resolución de metamodelos en la planificación en el área de matemáticas que pertenece al campo formativo de saberes y pensamiento científico en la nueva escuela mexicana, esto para estimular el pensamiento lógico-matemático. Como segundo objetivo, estimular la expresión oral y escrita en el área de matemáticas a través del análisis, la resolución y la producción de problemas con el propósito de demostrar el razonamiento lógico-matemático. Bueno, en esta presentación, de manera general, voy a abordar el sustento teórico que orienta la propuesta, el diagnóstico, las estrategias de la intervención, algunos resultados obtenidos, conclusiones y propuestas de mejora. Respecto al sustento teórico, la teoría del constructivismo es la que orienta la propuesta y, bueno, pues plantea que el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente con los estudiantes participando, co-creando. Y citando a Díaz Barriga, ella afirma que el aprendizaje es resultado de una construcción personal donde intervienen tantos factores internos como externos. Entonces, desde esta perspectiva, el alumno no es solo un receptor pasivo, sino un agente activo y, pues, digamos, de su propio conocimiento, de su propio proceso de saber. Respecto a OAOA, esta es una metodología que es una propuesta didáctica alternativa a la enseñanza tradicional de las matemáticas, mediante estrategias flexibles, adaptadas al pensamiento infantil, que sean comprensibles, en lugar de exclusivamente los algoritmos tradicionales. Por supuesto que se basa también en el constructivismo, también busca el tránsito progresivo de la fase manipulativa, pasando por la fase representativa y finalmente por la simbólica. También fomenta el argumento y la comparación y análisis de estrategias. Ahora, respecto a los metamodelos, es una metodología que desarrolla el profesor y pedagogo español José Antonio Fernández Bravo. Es una propuesta innovadora a través de la didáctica de las matemáticas centrada en enseñar a pensar y resolver problemas. Tiene que ver con estas 6 clasificaciones de metamodelos o tipos de problemas. El generativo o no numérico estimula la creatividad, el de estructuración promueve la organización del pensamiento, el de enlace favorece la coherencia lógica, de transformación desarrolla la reflexión, el de composición fomenta la síntesis y la precisión, y finalmente, y el más complejo, el de interconexión, relaciona todo lo aprendido con experiencias reales. A diferencia del método tradicional, centrado solamente en enfocarse al resultado de un problema, la propuesta de los metamodelos intenta enfocarse en el proceso, es decir, en cómo y por qué se llega a una solución y no únicamente en la solución correcta. Respecto al diagnóstico, al principio del ciclo escolar, que aún está vigente, se llevó a cabo un diagnóstico respecto a la resolución de problemas en el grupo de quinto grado, que está conformado por 12 niñas y 9 niños, y como resultado del diagnóstico observamos que existe una desconexión entre la resolución del problema, aunque los niños conocen y saben distintas estrategias para resolver operaciones básicas, aún así hay deficiencias en la resolución de problemas. Respecto a las estrategias de intervención, pasamos por distintas fases. Voy a comentar de manera general alguna de ellas. En principio, la autorización
tanto de las autoridades del colegio como de los padres de familia, puesto que son menores de edad. Y bueno, tuvimos buena fortuna en este caso, todos autorizaron. Respecto al diseño didáctico, en la planeación se diseñaron actividades que tienen que ver con los metamodelos, los 6 tipos de metamodelos de manera quincenal, digamos que se propusieron en la planeación estos tipos de metamodelos. Todos ellos estuvieron contextualizados en problemas y situaciones reales del contexto más próximo del estudiante y digamos como de su vida cotidiana. Ya la implementación en el aula, la resolución de problemas se llevó a cabo con materiales manipulativos, como así, digamos que propone la metodología OAOA, también estrategias colaborativas. Esto es muy nutritivo, los niños aprenden a gestionar su conocimiento en pares y también en algunos casos, y así digamos que se requirió el uso de TICs. Existe producción de evidencias escritas y orales por parte de los niños de cada uno de los metamodelos. Se llevó a cabo un registro videográfico de las sesiones y, bueno, respecto a la evaluación, se llevó a cabo la implementación de un instrumento de resolución de metamodelos, de producción de metamodelos, y además de que, bueno, la evaluación fue formativa a lo largo del proceso y, pues, finalmente también cuantitativa para ver el desempeño académico. Y bueno, pues también respecto a las competencias comunicativas en el área de matemáticas. Ahora voy a compartir con ustedes algunos resultados obtenidos de este instrumento de medición. El metamodelo generativo, que es el no numérico, aquí estoy poniendo algunas gráficas representativas porque cada metamodelo tiene sus propios criterios, pero sería muy amplio. Entonces, bueno, en el primero, aquí se observa que casi la mitad resuelve de manera correcta. El de estructuración, en la mitad y un tercio lo hace excelente, es decir, presenta un problema original y se relaciona con expresión matemática. De enlace, el 76% logra resolver de manera acertada. Respecto al de transformación, hay también excelentes resultados. El de composición, 76% lograron resolver este tipo de metamodelos, y el de interconexión, que es el de mayor complejidad, pues más de un tercio logró resolver de manera acertada y coherente. Respecto a las conclusiones, bueno, está en proceso, es todavía el cierre de esta intervención, pero bueno, digamos que la incorporación de los metamodelos fortalece el pensamiento lógico-matemático. Las habilidades de expresión oral y escrita también son, digamos que una ventaja de esta intervención. La resolución de problemas se convierte en un proceso reflexivo y analítico y sobre todo situado y contextualizado. Se estimuló la autonomía y la metacognición. La contextualización del aprendizaje es fundamental. El alumno resuelve con mayor interés un problema contextualizado y la planificación didáctica se vuelve un documento vivo, ¿no? Está en constante transformación. Eso respecto a las conclusiones. Me gustaría también comentar que mediante la resolución de problemas, los estudiantes no solo analizan las posibles soluciones, sino que se genera un nuevo conocimiento sólido que por su origen constructivista se vuelve significativo y por tanto perdurable y aplicable. Veo algunas propuestas de mejora en todo esto, sobre todo en la optimización del tiempo, ya que cada metamodelo lleva bastante tiempo, hay que dedicarle por lo menos 1 hora al trabajo en el aula, entonces eso es importantísimo. Las planeaciones deben de ser flexibles y diversificadas, es decir, que no se vuelvan solo instructivos. Fortalecer el trabajo colaborativo contribuye a la expresión y a la argumentación. Y hay que llevar una estrategia para evitar el ausentismo, porque se notó que los niños que se ausentan se pierden un poco en el proceso. Y bueno, la importancia de la formación docente, sobre todo en estas metodologías alternativas a las metodologías tradicionales. Esto es, bueno, aquí ya voy a proyectar un poco las referencias que dan sustento a toda esta propuesta. Y bueno, de manera general es mi avance hasta ahora que llevo de esta intervención educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia. Gracias. No, sí, justo a tiempo. Vamos a pasar a la primera ronda de retroalimentación.
Doctoras, el guión me marca primero a la doctora Cruz y luego la doctora Leticia. Les iba a proponer, si quieren, en cada ronda, como invertir el orden para hacerlo un poco más dinámico. De acuerdo. Entonces, ahorita comenzaríamos con la doctora Cruz Noemí Morales, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Yesenia, pues primeramente muchas felicidades por este avance, que justo ya estás en la parte de conclusiones, darle este cierre, ¿verdad? A mí me parece que este tema que has desarrollado pues es altamente pertinente, ya que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático pues es una competencia transversal en los planes de estudio y es un pilar fundamental para la formación integral del alumnado. Bajo esta perspectiva, bueno, pues también yo me quedé pensando mucho con este protagonismo de los metamodelos en tu propuesta, porque sin duda es una propuesta con un enfoque mucho más bien innovador, se sale de lo tradicional, porque, pues bueno, tiende a esta parte reflexiva, como bien lo comentaste, y en ese sentido, considero que el título debería de hacerle como mayor justicia a tu trabajo. De repente yo leía tu título y como que no me quedaba tan claro, digo, esto tú lo vas a trabajar con tu docente director, pero me parece que aquí deberíamos de empezar el título con un poco como el uso de metamodelos en la resolución del problema como estrategias para estimular el pensamiento lógico-matemático en educación primaria. Es decir, darle el protagonismo justo a este enfoque de metamodelos, porque así como empiezas tu título en la resolución de problemas, nos quedamos así como que, ¿qué problemas, no? Entonces, me iría por esa línea primero, darle un poquito de mayor claridad y mayor justicia a tu trabajo, empezando con esta parte del uso de metamodelos como estrategia, ¿no? Para resolver problemáticas lógico-matemáticas que acabas de mencionar. También me parece que hay como una falta, yo creo que es importante robustecer la delimitación del problema en términos académicos y prácticos. Y esto te lo digo porque podrías agregar o fortalecer esta área con mencionar estudios previos o datos que evidencien el problema. Por ejemplo, resultados de evaluaciones nacionales o internacionales. Comentas también que este programa pues ya tiene mucho tiempo en la institución en la que has desarrollado esta intervención. Entonces, sería muy bueno como hacer este antecedente o agregar estos datos de cómo estaba antes, o es más, hasta el contexto nacional, ¿no? ¿Cuál es este diferenciador? Y eso le va a dar mucho más fortaleza a este modelo, a estos metamodelos que están implementando, ¿no? Yo creo que eso podría robustecer tu trabajo mencionando este contexto. También observo que, bueno, dentro del resumen que nos presentaron, se mencionan algunos porcentajes de estudiantes y creo que no sé, en tu trabajo habría que también agregar o relacionar estos datos con resultados de estándares nacionales e internacionales, sobre todo nacionales, ¿no? Para ver el contexto de cómo estamos. Insisto, esto podría ayudar a fortalecer tu propuesta. Y me parece que, creo que eso es lo que vi, me parece este metamodelo y este enfoque de OA, me parece muy interesante. Yo creo que me dejas con ganas de saber cómo se implementa, cómo se lleva a cabo. Me parece muy interesante y bueno, pues ya estaré investigando. Muchas gracias, Yesenia, y felicitaciones. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y vamos ahora entonces con el comentario de la doctora Leticia Montoya, por favor. Sí, muchas gracias. Hola, Yesenia, pues felicidades igual por los avances importantes, por estar aquí presentándonos este documento.
con esta información que tú ya estás desarrollando pues de manera más profunda. Y sí, coincido también coincido en la parte que menciona la doctora Noemí. Yo lo que no observo con claridad es cuál es el problema. O sea, esta es la solución que tú estás aportando, estás proponiendo, esto de los metamodelos, que también será importante indagar en ello, ¿no? De cómo se implementan. Sin embargo, en lo que yo alcancé a ver, pues tiene algo que ver con esto, lo mencionas creo que incluso a lo largo de lo que nos enviaste, donde lo que importa es el proceso, ¿no? Está importando el proceso, tiene que ver incluso con teorías de autores clásicos, hablas también del ABP, ¿no? En donde se haga de alguna manera más motivadora este acercamiento a este conocimiento de las matemáticas con el objetivo de propiciar este pensamiento lógico matemático. ¿Pero por qué? ¿Qué coño? O sea, ¿qué sucede si no los estudiantes no eh, afinan este pensamiento lógico matemático? ¿Qué estudios, qué se dice en la literatura académica en cuanto a los sujetos que tienen esta deficiencia en este por decirlo así, ¿no? En este pensamiento lógico matemático. ¿Por qué es importante en general? Ahora, ¿por qué es importante para los niños a este nivel en educación básica? Más simple es no solamente la integración de esta metodología para potenciar este pensamiento lógico matemático y que tengan mejores habilidades en ello, sino cuál es el problema que está atendiendo el que tú integres que tú integres esta propuesta, ¿no? Eso es lo que a mí me parecería importante que se identificara en cuanto a por qué tú estás viendo la necesidad de hacer esta intervención. Una intervención que además observo pues que ya tienes bastante adelantada, ¿no? Y yo creo que a partir de ubicar cuál es ese problema, es lo que tendrías que evaluar en un antes y un después, en un pretest, posttest, no sé, en cuanto a si esta problemática o esta situación o este fenómeno que tú observes logró solventarse, mejorar o mejorarse al menos a partir de la aplicación o la implementación de esta propuesta que tú estás realizando, ¿no? ¿Por qué resolución de problemas? ¿Por qué no ABP? ¿Por qué metamodelos? ¿No? Incluso hacer esa diferenciación, ¿no? Sí existe, hay semejanzas, sin embargo, esta propuesta, esta implementación como parte de una estrategia didáctica, tiene otras orientaciones más adecuadas a esta área de conocimiento, ¿no? Es lo que yo observo, de manera general, creo que sería importante que se ubicara bien la problemática, ¿no? Sería todo, pues llevas ya ahí un avance importante, sería cuestión de complementar con esto que te comento. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por los comentarios. Pues pasamos a la segunda presentación, que está a cargo de Paola Lisbeth Guzmán, y ella presentará el trabajo titulado Formación docente para la gestión educativa inclusiva, desarrollo de estrategias participativas en el contexto de la nueva escuela mexicana. Adelante, Paola. Muchas gracias. ¿Ya se ve bien mi pantalla? Vemos la versión editable todavía de la presentación. Ahí está, sí. Ay, se me movió acá. Ya estaba. ¿Ya está? ¿Ya se visualiza? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Guzmán y en esta ocasión estaré presentando los avances de mi intervención que he nombrado
formación docente para la gestión educativa inclusiva, estrategias participativas en escuelas secundarias públicas de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. La educación, inicio con esto, la educación en México por más de un siglo ha transitado por distintos modelos de enseñanza, desde el escolarizado hasta llegar a la educación humanista e inclusiva que actualmente guía la política educativa nacional. Es en su proceso histórico que apremia el replantear la formación docente, resaltando esta urgencia de intervenir en la capacitación continua y contextualizada, especialmente para quienes trabajan en educación básica y en entornos de vulnerabilidad. En el marco de la nueva escuela mexicana, la gestión educativa inclusiva enfrenta retos significativos, ya que la mayoría de los directivos y docentes carecen de formación para liderar procesos de inclusión y transformación institucional. Y esto dificulta responder a las demandas de equidad, justicia social y atención a la diversidad, especialmente ante las necesidades de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Pese a los avances normativos y políticas como políticas públicas, como la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, realmente lo que sucede es una persistencia, identificamos una persistente barrera organizativa, pedagógica y cultural que limita la implementación de prácticas inclusivas en las escuelas públicas en la Ciudad de México. De ahí la necesidad de impulsar programas de formación docente para fortalecer las habilidades participativas de mediación y colaboración, así como las competencias socioafectivas, comunicativas, didáctico-pedagógicas, éticas y sociales, integrando enfoques sociocríticos que son vigentes con base en el nuevo modelo educativo y las herramientas tecnológicas para transformar la gestión escolar y garantizar una educación de calidad para todos. De ahí que el contexto en el que busco intervenir se sitúa al sur de la Ciudad de México, específicamente en escuelas secundarias públicas de la Alcaldía Tlalpan, donde existen desigualdades ambientales, socioculturales y de acceso a una educación inclusiva y de calidad, que representan los factores que inciden en el acceso, permanencia y calidad que les brinda la actual educación. En este contexto, en realidad, es una comunidad virtual que se conoce como red escolar desde el INSE, y en el que he identificado un focus group de secundarias públicas de esta alcaldía de Tlalpan, en la que encontramos alrededor de 15 a 25 figuras educativas por escuela y una matrícula promedio de 350 estudiantes por escuela. Y es en ese sentido, ¿no? Este focus group. Desde la naturaleza del problema, y se pone de manifiesto que la falta de adaptación curricular y resistencia docente para implementar estrategias inclusivas genera tensión en la convivencia escolar y pone en riesgo el derecho a la educación equitativa y de calidad. Ante la carencia de habilidades y competencias, así como herramientas para gestionar la educación inclusiva por parte de los cuerpos directivos y docentes frente a la diversidad, y esto genera riesgos de rezago, discriminación y baja permanencia escolar en el estudiantado más vulnerable. De ahí que el planteamiento del problema se expresa de la siguiente manera: ¿cómo puede la formación docente basada en estrategias participativas e innovadoras fortalecer las competencias socioafectivas, comunicativas, didáctico-pedagógicas, éticas y sociales de los directivos y docentes de educación básica en la Ciudad de México para transformar la gestión escolar y responder eficazmente a los retos de la inclusión educativa en el marco de la nueva escuela mexicana? Y pues encontramos otras preguntas orientadoras, por supuesto, que estarán dando más aporte a toda la intervención, y esto nos permite formular los objetivos del presente trabajo. El objetivo general será entonces diseñar, implementar y evaluar un programa de formación docente de educación básica que promueva la innovación educativa inclusiva y fortalezca la gestión escolar para la atención a la diversidad escolar en el marco de la nueva escuela mexicana. Y entre los objetivos particulares encontramos el identificar necesidades y retos que permitan fortalecer la gestión educativa y la construcción de ambientes escolares inclusivos, así como analizar modelos y estrategias de formación docente vigentes para diseñar, en consecuencia, una acción de formación docente que promueva la colaboración inclusiva entre el colectivo,
y a su vez también nos permita medir el impacto de esta formación docente innovadora e inclusiva en cuanto a las prácticas pedagógicas y la gestión escolar. Desde un enfoque teórico-conceptual he recurrido a este término que Mejoredu, esta instancia, dependencia gubernamental, ha recuperado y mostrado para hablar de la calidad educativa desde la gestión escolar, que implica liderar y organizar el colectivo docente y los recursos de los que se disponen para enfrentar estos desafíos cotidianos en la tarea escolar. Y en este sentido también, y por tanto que la educación es un derecho humano universal, encuentra este sustento en las 4A de la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que se suman a la formulación de la filosofía de la nueva escuela mexicana con los 4 pilares de la educación, centrados también, por supuesto, en la nueva escuela mexicana, desde la Secretaría de Educación, el enfoque de la Secretaría de Educación Pública, que son la autonomía profesional para el magisterio, la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el derecho humano a la educación y la integración curricular. Todo ello para garantizar también el acceso equitativo y de calidad a la educación mediante una transformada gestión escolar, que también nos estará permitiendo realizar acciones de planificación, organización, dirección y evaluación, y que nos va a permitir también, sobre todo, alcanzar este éxito del aprendizaje del estudiantado. He recuperado algunas referencias desde la literatura, no solamente de Mejoredu, desde la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO, que son como los marcos generales: hablar de gestión educativa inclusiva, formación directiva y docente, estrategias participativas, el marco normativo de la nueva escuela mexicana, y desde la metodología que se estará abordando de la investigación-acción participativa, y en la atención a la diversidad, liderazgo transformador, innovación educativa, con otros autores, por supuesto, que sigo revisando para darle fuerza a esta intervención. Y nos lleva también a abordar o prever que desde el modelo de la intervención, la metodología que está siendo considerada para desarrollar toda esta intervención es la investigación-acción participativa combinada, y debido a que pues esta es la metodología que nos permite involucrar a todos los actores, como su nombre lo indica, pero a lo largo de todo el proceso, desde estos diagnósticos representativos, el diseño de la acción de la formación, acciones reflexivas y colaborativas que se están previendo, y el momento de la evaluación de la propia intervención. Desde un ciclo dinámico y flexible, con participación activa de toda la comunidad, y involucra, por supuesto, esta planificación, la acción, la observación y la reflexión. Algunos instrumentos que se están contemplando para la recolección de los datos: hablamos de las entrevistas semiestructuradas, los grupos de discusión, la observación participante de registros anecdóticos y grupos colaborativos que promuevan esta generación de conocimiento, de ideas en colectivo, y la construcción de propuestas de mejora para favorecer la implicación de toda la comunidad escolar. Por supuesto, mediante algunas estrategias de comunicación para lograr acuerdos de todos los actores. Y se ha trabajado también ya en una previsión a través de un cronograma que estaremos ajustando debido a algunas acciones que se están modificando dentro del propio planteamiento, y la elaboración de la matriz de congruencia, que también nos está arrojando algunos momentos para trabajar estos detalles también, por supuesto. Y desde las conclusiones provisorias llegamos a que pues con todas estas acciones que se buscan desarrollar también, estaremos pensando en el diseño de acciones de formación docente para fortalecer estas habilidades y competencias integrales, recuperando, por supuesto, todas estas habilidades y competencias, gestionar la labor docente desde el marco de la nueva escuela mexicana para generar estos ambientes escolares más inclusivos y democráticos, y con esto también proponer y llegar a transformar las prácticas educativas como un modelo replicable, no solamente para las escuelas que estén interviniendo, sino para otras escuelas también que conforman parte de la comunidad de red escolar dentro de esta
de este planteamiento y u otras escuelas, por supuesto, de educación básica. Algunas referencias que he estado consultando y pues cierro mi intervención con esta frase que es: gestionar la inclusión educativa es tarea de todos, juntos construimos escuelas para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias de nuevo por la presentación. Y pues vamos a comenzar la segunda parte de retroalimentación con la doctora Leticia Montoya, por favor. Gracias. Paola, igual felicidades, ¿no? Siempre es importante que se presenten en estos espacios. Y mira, yo no tengo problema porque tienes muy armada ya todo tu trabajo. Creo que tienes una buena fundamentación pertinente, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás trabajando. Lo único que a mí me inquieta o me inquietaría, ¿no? Digo, todo lo que tienes ya es un avance muy importante, pero en términos de alcances, ¿no? Si te va a dar la vida, si te va a dar la vida porque yo estaría pensando que para que tú realices esta acción formativa que por todos los lados la tienes bien justificada, ¿no? En el marco de la nueva escuela mexicana, de lo que de ellos se espera, de lo que socialmente hoy se requiere eh, de las escuelas, de los docentes como agentes educativos, ¿no? Agentes de cambio social, lo tienes bien armado, pero para este diseño que lleve a dar respuesta a todos estos propósitos que tú estás observando, tendrías que realizar algún instrumento, algo eh, que te ayude a estructurar esta acción formativa. O sea, porque tiene que ser muy claro ese eje o esa línea que conecta todo lo que tú estás planteando con que dará respuesta solo con una acción formativa. Podrías delimitar incluso de todo este universo que tú tienes tan importante, ¿no? Atender alguno de estas múltiples aristas, ¿no? Para que pudieras entonces tener mayor facilidad de estructurar eh, una acción formativa con pertinencia a, a que dé respuesta al menos a una de todas estas posibilidades que tú expones. De otra manera, sería, creo que, pues, pues pasárselo aquí al país, porque con una acción formativa que atienda todo eso, imagínate, ¿no? Entonces, a lo mejor la dinámica, la estrategia pedagógica o el marco pedagógico o los modelos de aprendizaje, la manera en que vas a interactuar con los docentes, si da resultado, entonces se podría trasladar de lo micro a lo macro, ¿no? E ir haciendo como intervenciones para atender ya a futuro, ¿no? Estas necesidades que tú observas, ¿no? Entonces creo que ahí lo que tendrías que ver, ya que tienes todo este conocimiento, cómo podrá ser manejable para ti. Haz tu matriz de congruencia, pero con un objetivo, una pregunta de investigación, ¿no? En la problemática, identificar tus categorías de análisis y demás para de ahí derivar tu marco teórico y que te sirva de delimitación para que tienes todo ese conocimiento, es muy fácil que te abras, te abras, te abras, te abras, te abras. Y pensando además, ya voy terminando, con que si lo vas a diseñar, vas a tener que decir cómo es que llegaste a esa estructura de ese curso. ¿Qué diagnóstico que hiciste? Si lo vas a implementar y si además lo vas a evaluar, ¿no? Entonces, yo te aconsejaría, te sugeriría, ¿no? Que revisaras los alcances del trabajo que tú tienes en mente y que consideres como muy importante el criterio de viabilidad.
¿Sí? Gracias. Bueno, sería todo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora Noemí, por favor. Gracias. Paola, Lisbeth, muchas felicidades. Esta práctica de presentarse en estos escenarios, pues sin duda es enriquecedora. Y bueno, con ello, lo que yo observo en este tema que presentas en esta propuesta es que, bueno, pues es un tema altamente pertinente. Hablas de la inclusión educativa, bueno, pues que es uno de los pilares fundamentales de la nueva escuela mexicana y responde a una necesidad urgente del sistema educativo. Y como bien lo dice la doctora Leticia, y coincido mucho en ella, porque desde esta perspectiva general, sabemos que es una necesidad a nivel nacional general muy amplia, pero aquí la sugerencia es que, como en toda intervención, hay que empezar del inicio. Nuestro inicio debe ser el diagnóstico, y justo este diagnóstico nos va a llevar a identificar claramente la necesidad en nuestro escenario auténtico. Y eso te va a llevar a no querer abordar todo, sino a ir delimitando. Es decir, ¿cuál es ese diagnóstico que te va a dar la pauta para desarrollar tu intervención? No una intervención en términos generales, porque sabemos, y como te lo menciono, la inclusión es una necesidad a nivel nacional. O sea, y eso nos lo dice y todos los modelos, todos los enfoques educativos, ¿no? Y es fundamental para la nueva escuela mexicana. Sin embargo, hay que ir delimitando, porque si lo vemos como en esta parte tan general, lo que va a suceder es que sí, es tan amplio el tema que no lo vamos a poder abarcar. Entonces, aquí de lo que se trata primero es empezar con un diagnóstico en tu escenario auténtico que te ayude justo a identificar esa necesidad. Y a partir de esa necesidad, entonces, empezar a desarrollar tu diseño de intervención, justo para la necesidad de ese escenario auténtico, de esa comunidad. También lo que yo observo en tu trabajo y que se agradece mucho es que no tratas la inclusión como un estado logrado, sino como un proceso en construcción que requiere capacitación, reflexión constante, herramientas prácticas y acompañamiento. Y bueno, pues efectivamente la inclusión no se impone por decreto, se construye con estrategias adaptadas a las realidades escolares. Por lo tanto, la invitación es que veamos esta problemática como en etapas o en secciones para que podamos ir abarcando como etapa por etapa, ¿no? Para no plantearnos estos objetivos tan inalcanzables, que caen a veces cuando es algo tan inalcanzable, cae en buenas intenciones y buenos deseos, pero obviamente pues nos falta mucho para que sea viable el proyecto, ¿no? Y lo que queremos es hacer modelos replicables en pequeños, ¿no? En pequeños escenarios, en pequeñas comunidades y que después se vayan replicando, ¿no? Que eso es justo lo que creo que se pretende, ¿no? Esa es la intención de crear estas intervenciones. Porque también nos debe de quedar bien claro que constantemente nos enfrentamos a muchas problemáticas, pero estas problemáticas son complejas y son complejas porque intervienen muchísimos factores y que si estas problemáticas fueran muy sencillas, bueno, pues tendríamos todos la solución, ¿no? Y rápidamente se resolverían y no tendríamos ese problema. Sin embargo, lo que debemos de acceder primeramente es a este acercamiento a la solución, ¿no? Y eso no es cosa menor, sino eso es un gran logro, porque ese primer acercamiento que tenemos mirando esta problemática por etapas o por fases, nos puede ayudar a replicarlo en diferentes contextos. Déjame ver, algo más había anotado por aquí, es que manejabas la palabra, me quedé con eso y te lo voy a comentar, con la palabra de promover, esta parte, este verbo, manejabas el verbo de, déjame ver por aquí lo dejé y lo repetiste otra vez, ¿no? Promover la colaboración entre docentes y directivos. Nosotros promovemos cuando ya
existe la acción, ¿no? O sea, antes promovemos y replicamos. Sin embargo, yo creo que aquí debemos empezar otra vez desde el inicio, desde fomentar. Primero hay que desarrollarla, ¿no? Y hay que motivar y hay que fomentar, ¿no? Entonces, fomentar la colaboración horizontal entre los docentes. También, en este sentido, algo que estuve yo observando durante tu presentación es que, en efecto, tienes bien identificada esta necesidad a nivel general, tienes muchos datos y eso es muy importante. Pero para una intervención hay que precisar, ¿no? Y hay que precisar de cómo se realizó tu diagnóstico, qué instrumentos utilizaste, qué técnicas, a quién se aplicó, cuál fue tu tamaño de muestra, y agregar algunos otros detalles como si ya tienes dentro de tu cronograma, me parece que todavía estás en esta propuesta, porque yo me estaba adelantando a las otras etapas, pero hasta ahí me voy a quedar. Yo creo que, insisto, hay que fortalecer, robustecer el diagnóstico, porque lo tienes muy bien sustentado, ¿no? Me encanta que tratemos o que trates este tipo de temáticas que son necesarias, y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por los comentarios. Y bueno, pasamos con la siguiente presentación, que es de Alicia Cardoso Segueda, y su trabajo se titula Evaluación del desempeño docente en LAC, modalidad a distancia. Alicia, comparto tu presentación y conforme me vaya diciendo, yo cambio las diapositivas. Sí, gracias. Ya ajusté un poquito el título a recomendación de uno de mis tutores y creo que se refleja un poquito más lo que quiero yo hacer con esta evaluación del desempeño. Ahí está. La evaluación del desempeño docente como elemento para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje innovadores. Yo estuve analizando mucho porque se ha estudiado mucho acerca de la evaluación del desempeño, aunque aquí en la institución no está en el área de la licenciatura muy bien establecido, pero sí el que tuviera un poquito de variación. Bueno, ¿para qué quiero que esta evaluación del desempeño docente me sirva la información que yo ahí presente? La que sigue, por favor. Indudablemente en una institución educativa, una de las prioridades es elevar la calidad educativa y un medio para lograrlo es a través de la evaluación. Este proyecto va dirigido a investigar cómo la evaluación del desempeño docente influye en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje innovadores. La siguiente, por favor. El contexto de la intervención va a ser específicamente la licenciatura en Administración y Comercio en la modalidad de distancia. Yo trabajo como jefe de carrera en esta licenciatura y ahí es a donde yo la voy a acotar. Voy a comenzar haciendo las pruebas pilotos en esta licenciatura. Ya cuando se presente el proyecto completo, bueno, se hace del conocimiento de los directivos de las demás instancias y si es útil, pues entonces, a mí me daría mucho gusto que en las otras licenciaturas de la modalidad a distancia se pueda hacer. La que sigue, por favor. El enfoque del modelo de intervención va a ser un proyecto de intervención. Está enfocado a la administración y gestión educativa, ya que se da dentro de una institución educativa, en donde se incluyen un conjunto de acciones de planificación, de práctica docente en el aula virtual y de evaluación de la intervención. La que sigue, por favor. Comencé haciendo una evaluación diagnóstica para ver si era posible hacer este estudio. Me enfoqué en dos aspectos importantes. Primero, conocer la percepción que tiene el docente de su trabajo en el aula virtual, porque a veces en el aula virtual, como ya se tienen muchos elementos, o sea, contenidos desarrollados, actividades prediseñadas,
el docente se vuelve poco creativo, ¿no? Entonces, yo sí quería saber qué opinaban ellos de su trabajo en el aula, si era limitativo o si sí les permitía desarrollar habilidades que ellos tenían. Y por otro lado, también identifiqué los antecedentes académicos que tienen los estudiantes de la licenciatura en Administración y Comercio relacionados con la actividad docente y el aula virtual y que pueden ser susceptibles de un bajo aprovechamiento escolar. O sea, aquí también hice la investigación de qué consideraban los estudiantes, o sea, en qué condiciones ingresaban, porque apliqué una encuesta de entrada para conocer un poquito más a los estudiantes, sobre todo sus antecedentes escolares, y cómo se enfrentaban los que no habían estudiado en la modalidad a distancia, cómo se estaban enfrentando a esta nueva modalidad y cómo veían la plataforma. La estrategia que se aplicó para realizar el diagnóstico fue la utilización del método de investigación-acción, debido a que se requería que la participación de todos los involucrados. Hablar de evaluación siempre es un tema delicado, susceptible, porque está muy relacionado con situaciones punitivas o con datos bueno, te voy a evaluar para ver si permaneces o no. Entonces, lo que se pretende es darle otro enfoque a esta evaluación, por lo que tendré que ser una evaluación formativa, ¿sí? Vamos a identificar áreas de oportunidad para proponer algunas estrategias que nos ayuden a mejorar el trabajo del docente en el aula y también para identificar qué otro tipo de apoyos requiere la plataforma. La que sigue, por favor. Para llevar a cabo esta investigación se desarrolló un plan de acción participativo, consensuado, flexible y controlado, a través del cual se obtuvo el sentir y las necesidades de los involucrados. Se observaron las acciones para analizarlas y evaluarlas, haciendo uso de un diario de registro. Se observaron y controlaron tanto las acciones realizadas como los efectos obtenidos, y se reflexionó sobre los resultados obtenidos mediante la participación de equipos colegiados. O sea, este diagnóstico sí se platicó con los docentes para ver cómo lo veían ellos. Algunos, pues sí, decían, sí es cierto, a mí me falta esto, pudiera yo aportar más si la plataforma me lo permitiera, en fin. La siguiente, por favor. Las técnicas utilizadas dentro de esta investigación cualitativa fueron la observación participante, entrevistas, grupos de discusión, y los instrumentos fueron cuestionarios, entrevistas, calificadores por asignatura y reportes históricos de aprovechamiento escolar. La siguiente, por favor. Los resultados del diagnóstico con respecto a los docentes. Ellos mencionan que las herramientas que le proporciona la plataforma Moodle son muy limitadas. Frecuentemente hay fallas de los servidores, lo que provoca un atraso en las actividades de revisión y calificación. ¿Cómo impacta esto? A veces se sienten tan presionados por revisar y calificar que a lo mejor si ellos tenían pensado implementar otro tipo de actividad dentro del aula, ya no lo pudieron hacer porque ya no les da tiempo. No hay posibilidades para subir otro tipo de recursos al aula virtual porque se pueden subir archivos de nada más de un determinado peso. Varios docentes no cuentan con las habilidades para desarrollar otro tipo de recursos didácticos tampoco. Se les pidió que elaboraran un video con una temática en particular. Estábamos hablando acerca de el sector laboral para los egresados de la licenciatura en Administración y Comercio, y entonces ahí nos dimos cuenta que muchos no sabían hacer un video. Es más, muchos llenaban las diapositivas de mucha información. Entonces, no era posible el leer todo en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? Y con respecto a los estudiantes, existen los factores de riesgo
que conllevan a que tengan un bajo rendimiento, un ausentismo, un abandono escolar, son multifactoriales y complejas. Sin embargo, selecciono algunas de ellas. También tienen una escasa habilidad en el uso y manejo de las herramientas del aula virtual, aunque se han implementado algunos recursos para que ellos puedan tener una inducción más rápida, no han sido suficientes. Tienen la gran mayoría deficiente habilidad de comprensión lectora. Hay escasos conocimientos previos porque hay mucha gente que ha dejado de estudiar muchos años, falta de recursos dinámicos para el estudio, la mayor parte de la información viene en un texto plano, y sí tenemos, porque hay una de las preguntas que dice que si tienen alguna discapacidad o algún elemento que les pueda impactar negativamente en el estudio. Sí tenemos mucha gente débiles visuales y sin embargo no hay materiales para ellos. Algunos docentes no les califican y retroalimentan a tiempo, lo que los va desmotivando, ¿sí? Hay complejidad de algunas asignaturas, falta tiempo, falta apoyos didácticos, en fin. La que sigue, por favor. Debido a esto, estoy haciendo la propuesta de un proyecto de intervención. Dice proponer un sistema de evaluación del desempeño docente, sistemática e integral, que permita el desarrollo del personal docente adscrito a la licenciatura en Administración y Comercio de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que genere un ambiente virtual de aprendizaje que promueva una cultura de la calidad y que contribuya al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La que sigue, por favor. Aquí hice algunas fases del modelo de intervención que se van a llevar a cabo. Ya ahorita yo voy ya en la etapa de el desarrollo de todo lo que es el marco teórico. Me costó mucho trabajo hacer el planteamiento del problema, pero a grandes rasgos esta es la línea que quiero seguir, ¿sí? La que sigue, por favor. Alicia, sí. Bueno, ya llegamos al final. Ya acabamos, sí. Gracias. Sí, disculpe, le interrumpí en la despedida. Sí, Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Alicia. Y pasamos entonces con el comentario de la doctora Cruz Noemí, por favor. Sí, claro. Bien, Alicia Cardoso, muchas felicidades. Es también un tema bien importante, sobre todo cuando hablamos de evaluación del desempeño, como bien lo referiste. Es un tema que puede resultar en algún conflicto con tu plantilla docente, sobre todo porque mencionas que eres la directora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tratarlo a veces hasta con pincitas, ¿no? Porque la evaluación del desempeño docente, pues sí, es un tema clave en la mejora de la calidad educativa, especialmente en modalidades no presenciales, y tu rol como jefa de carrera, pues va a otorgar una perspectiva privilegiada, pero que también tienes que cuidar, ¿no? De cómo vas a llevar a cabo esta intervención. Entonces ahí nada más, ojo. Por otro lado, observé como algunas cuestiones, sobre todo en la parte metodológica, que todavía creo que no la aterrizas muy bien. Hablas de integrar un enfoque metodológico cualitativo. Sin embargo, observo que también vas a necesitar datos cuantitativos, ¿no? Como la frecuencia del uso de algunas plataformas o recursos digitales. Y entonces aquí yo creo que podrías integrar muy bien un enfoque mixto con predominancia cualitativa. Te pudiera ayudar más. Es importante esta cuestión de percepción de los docentes,
pero estamos hablando de evaluación y entonces creo conveniente que debes de integrar estos aspectos también cuantitativos, ¿no? A veces, ¿no? Que le mencionemos a un estudiante, lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, está padrísimo, ¿no? Pero ¿qué más? O sea, ¿cuánto? Porque finalmente estamos también muy acostumbrados y queremos medir eso en cuánto, ¿no? Para quitarle ese grado de ambigüedad. Entonces, ahí mi recomendación es que optes por un enfoque mixto con predominancia cualitativa, sobre todo porque se trata de un tema de evaluación del desempeño, ¿no? Y va a ser un enfoque mucho más integral. Otra parte también que observé es que si bien refieres que te ha costado delimitar la problemática, creo que todavía la puedes robustecer para que quede bien definida, porque todavía no se ve con claridad cuál es la problemática que vas a atender. Me parece que desde lo general lo tienes muy claro, pero al tratarse de una intervención en un escenario auténtico, tenemos que tener mucho más clara la problemática delimitada para que en función de esto que detectemos, de esta problemática, de esta necesidad, podamos diseñar la intervención. Entonces ahí yo te pido que eso lo trabajes con tu docente director, que quede mucho más clara esta problemática porque ese es el eje de tu investigación. Es decir, esta evaluación de desempeño, ¿qué la detona? O sea, ¿cuáles han habido algunos eventos, algunos datos importantes que se necesite hacer esta evaluación del desempeño? ¿En qué podría ayudarte en tu comunidad de docentes? Entonces, hay que trabajar esta parte. Todavía yo creo que puedes robustecer y delimitar con mayor claridad la parte de la problemática. Y bueno, como hasta aquí presentas una propuesta, bueno, pues yo creo que estamos en muy buen tiempo para integrar esta delimitación del problema y el enfoque metodológico que vas a integrar, ¿no? En tu propuesta. Y bueno, pues eso sería todo, Alicia. Muchas felicidades. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Y sí, pasamos con el comentario de la doctora Leticia Montoya, por favor. Hola, hola Alicia, igual felicidades, siempre se valora mucho el esfuerzo que ustedes hacen y además lo que representa que ya hay detrás un avance y un esfuerzo importante en este proyecto que ustedes están desarrollando. Y bueno, primero pues sí la tienes difícil, Alicia, porque tú en la posición que estás observas todo lo que acontece en los estudiantes, en los docentes, en la plataforma. Por lo que yo considero que es ahí donde te está costando trabajo delimitar, ¿no? Porque tú estás observando toda la problemática. Sin embargo, para que tú puedas abstraer de todo lo que tú ves, qué es lo que vas a atender, como ya lo dijo también la doctora Noemí, y puedas delimitar, primero necesitas establecer qué es para ti o de acuerdo a lo que algún autor o algún organismo internacional, siempre es la UNESCO, ¿no? La OCDE, ¿qué es calidad educativa? A partir de que tú entiendas qué es para ti, para los efectos de tu trabajo, qué es calidad educativa, entonces poder identificar cómo interviene en ella particularmente el docente. Y el docente en una modalidad virtual, ¿no? Hablas también de innovación, ¿no? No sé qué tan pertinente sea a lo mejor rumbo a la innovación, ¿no? Pero como innovación, se podemos hablar de innovación cuando se implementa algo, se prueba y resulta en una transformación. Hasta entonces es una innovación, ¿no? Rumbo a la innovación. ¿Cómo podrías innovar? Yo creo que ahorita podríamos quedarnos en la calidad educativa. Y en esa calidad educativa
que no se llega únicamente a través del desempeño docente, sino que hay varios factores, tú tendrás que argumentar o justificar de todo lo que conlleva esta calidad educativa, la parte que tiene que ver con los docentes y de ese desempeño docente que es, se conforma de varios elementos, ¿cuáles son los que a ti te interesan y podrías atender? Es que estoy aquí viendo mis notas, ¿eh? También establecer este acompañamiento académico situado del que tú, no, este no es tuyo, no. Ahí va. Cuando tú hablas de desempeño docente, no tiene que ver tampoco la cuestión técnica. Entonces, como te comentaba, de todas esas problemáticas que tú observas, tendrás que apartar la cuestión técnica que no propiamente, que sí tiene que ver, o si te quieres ir por ese lado, digo, yo te recomendaría más el desempeño docente, sino cómo están interviniendo los docentes en un ambiente de aprendizaje virtual, a fin de que tú puedas identificar cuáles son las necesidades que están observándose y no solamente como lo pones en un recuadro en donde esto lo vas a evaluar a partir de la acreditación de los estudiantes. Yo creo que tendría que ser un análisis más cualitativo, ¿no? Dices que los docentes no tienen habilidades en cuestión de tecnologías, ¿no? No sé, yo pienso que si las tienen, lo que pasa es que no tienen el conocimiento de cómo aplicarlas. Hoy en día es difícil y sobre todo si hablamos de los estudiantes, aún menos difícil, ¿no? Pero también nosotros como docentes es poco probable que no tengamos esas habilidades, sino simplemente no sabemos cómo aplicarlas, ¿no? Entonces creo que podrías acotar tu trabajo a este sentido de hacer esa evaluación del desempeño docente a fin de saber en qué momento se encuentran y entonces sí aportar alguna estrategia de sensibilización, de acción formativa, ¿no? De algo que acompañe a los docentes para llevarlos a abonar a esa calidad educativa que tú estás buscando. Ujú. También te recomendaría dejar fuera a los estudiantes, sin duda son la población a la que se va a beneficiar con lo que tú estás desarrollando. Sin embargo, para este trabajo, sí, la población objetivo son, de acuerdo a lo que leí de tu propuesta, pues son los docentes, ¿no? Y bueno, también la cultura de calidad, pues no sé, verlo más que una cultura como un criterio, ¿no? Como un criterio, y bueno, eso también va a aclararse conforme tú revises literatura que defina lo que significa calidad educativa. Y sería todo, Alicia. Muchas Felicidades. gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a las doctoras por los comentarios y a Alicia por la presentación. Y bueno, vamos con la última, que es de Isaías Barrientos Trejo, con un trabajo que tiene un título un poco largo, espero no trabarme. El acompañamiento académico situado como factor clave para fortalecer el desempeño del docente virtual del futuro. Un análisis desde el constructivismo, el conectivismo y el liderazgo pedagógico. Creo que no me trabe. Por favor, Isaías. Sí, muchas gracias. Ahí ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Isaías Barrientos Trejo, soy estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal y voy a presentar el proyecto o los avances
en la propuesta del acompañamiento situado como factor clave para fortalecer el desempeño del docente virtual del futuro. Yo también actualmente me desempeño como responsable de un programa educativo y me interesa la formación docente como el eje para lograr una intervención en aula y un mejor desempeño de su práctica docente. Actualmente la educación virtual contemporánea pues, nos exige que el docente trascienda el rol tradicional que tenía y se posicione como un arquitecto de experiencias de aprendizaje significativas, que sea un facilitador de comunidad digital, que sea un innovador permanente y que integre la pedagogía y la tecnología como eje de su práctica, una práctica tecnopedagógica, que es la parte que hemos visto que de pronto les cuesta trabajo porque en la parte disciplinar sí están muy fortalecidos, pero el desarrollo tecnopedagógico de pronto es donde más nos hemos encontrado que les cuesta trabajo. Y para esto, bueno, este cambio de paradigma en la práctica docente, nosotros proponemos que se fortalezca el acompañamiento al docente mediante una figura académica de acompañamiento tecnopedagógico, que esa figura tenga una especialidad en el acompañamiento y que sea este conector entre la institución y el docente. Entonces, en este caso, la figura académica brindaría acompañamiento situado en tiempo real y se adapta a los constantes desafíos del contexto digital. En las diferentes instituciones digamos, lo caracterizan con diferentes nombres, puede ser el asesor, el tutor investigador. Nosotros tratamos como de caracterizar a la figura en su conjunto, como para hacer una propuesta y partir de un diagnóstico inicial para después llegar a esta propuesta de características de la figura académica de acompañamiento. Pero en principio, por la investigación documental que hemos hecho, encontramos que tiene estas características que se presentan: experto reflexivo, líder comunicativo, facilitador de innovación y agente de gestión integral. Y bueno, las funciones que llevaría a cabo la figura académica tienen que ver con esto que yo le llamo la cascada de formación o intervención y acompañamiento. Esta cascada en la cual la figura académica apoya al docente para su fortalecimiento en su práctica, y el docente lo va a ver reflejado en su intervención con el estudiante. Entonces, aquí la intervención de la figura académica no solo va a ser como en su origen se llegó a presentar en algunas instituciones, como la Universidad Abierta, que era un supervisor y que tenía más una función punitiva para vigilar y revisar que sí se cumplieran las actividades del docente. Aquí la propuesta es más bien una intervención formativa y de acompañamiento para ir depurando la intervención del docente y su práctica en su conjunto. Parte de sus funciones tienen que ver en este acompañamiento con estas características que surgen de esta búsqueda de información y caracterización de esta figura académica, y es un extracto, digamos, de las condiciones en que se encuentra la figura en diferentes instituciones. Algunas utilizan más funciones que otras, pero en general buscaríamos que esta sea la caracterización para que pueda apoyar a ese docente que tenemos como referencia en un futuro inmediato, que vayamos llevando la formación de ese docente a una intervención o a su práctica, pero ya robustecida en la práctica tecnopedagógica. Y bueno, nuestra fundamentación teórica la basamos en el constructivismo
en el conectivismo y el liderazgo pedagógico distribuido, porque son los que nos dan la referencia para facilitar la formación del docente a través de la figura de intervención, la figura de acompañamiento, perdón. Y bueno, los objetivos que tenemos es determinar, esta sería la base que buscaríamos en la propuesta, que se determine cómo la intervención situada de la figura académica de acompañamiento fortalece el desempeño del docente en línea. Si bien hay intervenciones a través de educación continua y de otros esfuerzos institucionales que están más formalizados, en la práctica directa necesitamos a alguien que vaya acompañando al docente para que lo vaya formando, lo vaya actualizando, le vaya acercando toda la información que la institución le hace llegar o todas las modificaciones al modelo que se van presentando en la normatividad y en diferentes ámbitos de la práctica del docente. Y bueno, como objetivos específicos, lo que buscaríamos es identificar cambios en las competencias pedagógicas, tecnológicas y de liderazgo, evaluar la calidad, la pertinencia y efectividad del acompañamiento académico y analizar desde el constructivismo, el conectivismo y el liderazgo, que son nuestro marco teórico, el impacto que tiene el acompañamiento que se le va a dar al docente. Y bueno, nuestra metodología se basa en el paradigma interpretativo crítico. Entonces, nosotros haríamos una obtención de datos cuantitativos y cualitativos en 4 fases. Lo vamos a distribuir en las 4, que sería el planteamiento original del marco teórico, que es el que presentamos, y tendríamos 2 variables, sobre todo el acompañamiento académico y su efecto sobre el desempeño docente. La segunda fase sería la recolección cuantitativa de mediante encuesta estructurada con escalas tipo Likert y sería directamente con figuras académicas de acompañamiento, sean asesores académicos o metodológicos, o sean tutores en línea, tutores de la calidad en el caso de la Universidad Rosario Castellanos. Y después vendría la recolección cualitativa también con entrevistas semiestructuradas y finalmente la interpretación de los resultados para caracterizar el acompañamiento y poder definir el estado en que se encuentra actualmente en las instituciones donde haríamos esta intervención. Se tiene pensado, bueno, se inician ya inician los trámites para los permisos tanto en la Universidad Abierta y a Distancia como en la Universidad Rosario Castellanos, Nacional Rosario Castellanos, para llevar a cabo esta propuesta. Y bueno, los resultados que esperamos es que realmente se dé un fortalecimiento en el desempeño académico de los docentes con esta intervención de la figura académica, que exista una mejora en las competencias tecnopedagógicas y de liderazgo y finalmente que se consolide el trabajo que ya hace el docente con sus estudiantes, pero al mismo tiempo con las redes de sus pares, de otros docentes, y el incremento en la reflexión crítica y la innovación, la evolución permanente de la práctica docente. Y bueno, las implicaciones pues son la mejora que se puede proponer a diferentes espacios, a figuras que están relacionadas con el docente en línea, con las prácticas que se llevan a cabo institucionalmente hablando y hacer propuestas de evolución permanente para intentar llegar a ese docente del futuro que tanto caracterizamos en un inicio. Y bueno, estas son algunas de las referencias. Agradezco la atención y sigo pendiente de sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Isaías, por la presentación. Bueno, vamos con la última ronda de retroalimentación. Empezaríamos con la doctora Leticia Montoya, por favor. Gracias. Hola, Isaías, buenas tardes. Igual felicidades por
por presentarnos esta propuesta. Pues mira, yo no le veo no veo que esté sin delimitar. Creo que la tienes delimitada, igual habría, hay algunos ajustes ahí, pero son mínimos. Lo que a mí me inquieta, fíjate, es otra cuestión. De lo que tú estás hablando es, incluso yo había anotado aquí, bueno, es que existen las acciones formativas, ¿no? Y tú ya mencionaste, sí, es verdad, ¿no? Hay acciones formativas. Pero tú lo que buscas, según entiendo, es hacer una especie crear la figura de una especie de monitor, ¿no? Para los docentes, donde sin duda cada una de los aspectos que tú buscas que sean cuidados por esta nueva figura, sin duda es benéfico, ¿no? Pero no sé, Isaías, qué tan viable sea este trabajo articulado, ¿no? En esta figura que tú estás proponiendo, ¿no? Habría que hacer ahí echarte un clavado en cuanto a qué trabajos hay, si esto se ha llevado a cabo en otros países, ¿no? Aquí en México incluso, donde más allá de lo que por lo regular las instituciones educativas proporcionan a sus docentes, que son pues cursos de actualización, eh, si sí resulte trasladar estos cursos que de alguna manera pueden promover todos estos conocimientos, capacidades, competencias y demás en los docentes, ¿cómo sería que sea pues tener a alguien que esté acompañando todo el tiempo a los docentes cuando pues los docentes en algunas de estas habilidades, aunque no son todas, pues ya tienen expertise, ¿no? Tienen expertise. Entonces creo que es una cuestión delicada, es un ideal, si se pudiera trabajar de esta manera, repito, articulada entre estas dos figuras, pero no sé qué tan viable sea, ¿no? Y sobre todo entendiendo que sí existen estos cursos de formación que igual podrían fortalecerse con todos estos aspectos que tú estás identificando, integrarlos en estas acciones formativas que provee la universidad, y si no es así, pues promover que se hagan y a lo mejor con una temporalidad un mayor número de veces, ¿no? Digamos. Sí, esa es mi inquietud, porque incluso también estás ahí hablando, ya tienes claro, ¿no? Cómo vas a aplicar los instrumentos, ¿no? En donde vas a medir estas capacidades o habilidades con las que cuentan los docentes. Posterior, me imagino yo, a un acompañamiento que va a estar previamente monitoreado ya, y posterior a ello, observar si se acrecentaron estas habilidades, tanto técnicas como pedagógicas que tú estás mencionando, ¿no? Y después recoger el sentir, ¿no? En un análisis cualitativo de los docentes que estuvieron acompañados de esta figura, ¿no? Será interesante, yo creo, saber qué resulta de ello, pero pues esa sería mi aportación. Yo he trabajado con muchos docentes también. Sé incluso que, bueno, también hablas ahí del diseño instruccional. No todos los docentes son desarrolladores de contenido, ¿no? Esa es otra cuestión. Entonces, identificar realmente qué es lo que falta y qué tan diferente o benéfico podría ser en comparación a acciones formativas que ya provee la universidad o cualquier otra institución educativa,
pues la idea es que lo que ustedes desarrollen se generalice para otros contextos. Pues sería oportuno que reflexionaras esta parte, Isaías. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pasamos con el último comentario, que es de la doctora Cruz Noemí. Gracias. Muy buenas tardes, Isaías. Muchas felicitaciones por este proyecto. A mí, por el contrario de la doctora Leticia, a mí me parece que estos temas causan de repente, ¿no? Cierto miedo porque decimos, va a aparecer una nueva figura. Y es que a mí me parece que el tema que presentas, Isaías, es altamente pertinente en este contexto actual, en donde se está dando esta transformación educativa por las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces eso nos lleva a reconfigurar las funciones del docente y emergen nuevas figuras de apoyo académico. A mí me parece altamente pertinente tu tema, esta parte. Sin duda considero que sí es un desafío mayor, ¿no? Pero como propuesta, a mí me parece muy pertinente, ¿no? Por esta reconfiguración de figuras de apoyo académico. Porque además enfatizas en una necesidad crítica. Es pasar de una formación docente basada en la capacitación técnica, porque tú no dices voy a capacitarlos técnicamente, sino tú quieres pasar a un acompañamiento pedagógico integral, centrado en las prácticas situadas y adaptativas, que es totalmente diferente. O sea, no son cursos de formación, sino un acompañamiento pedagógico integral. Y yo lo veo muy pertinente porque cuando hablamos de este docente virtual, hay un fenómeno que nos habla también de esta soledad del docente, ¿no? Y que ese acompañamiento, esa tutoría por otro, pudiera también representar una salida, pues sí, justo como lo que refieres, un acompañamiento en estas cuestiones no solo académicas, sino también personales que se están dando. Y que yo creo que el estar metidos tanto frente a una pantalla también nos hace perder esta conectividad, ¿no? De nuestro entorno social, ¿no? Habría que ahí ver, checar todas estas ventajas y desventajas, pero de pronto a mí me parece una propuesta interesante y pertinente para el contexto actual, ¿no? Algo que encontré por ahí, me parece que además ya tienes como muy bien diseñado lo que quieres. Hay algunas cositas, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la problematización. Me parece que la tienes muy bien, sí está delimitada. Sin embargo, yo creo que ahí pudieras meter algo sobre estos vacíos o deficiencias que existen actualmente en el acompañamiento académico. Porque justo lo que podemos encontrar es que existe esta figura de supervisor, de monitor, pero creo que tú hablas más de un acompañamiento integral pedagógico, no solo de este supervisor o monitor o de hacer, lo estás haciendo bien, ya vámonos, adiós, ya cumpliste, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en tu problemática, pudieras meter estos vacíos, o sea, ¿cuáles son estos vacíos o deficiencias que existen actualmente en este acompañamiento académico? También lo que creo que falta aterrizar ahí, porque todavía estás como en esos trámites de si me dan chance en esta institución o en otra, creo que también habría que aclarar muy bien tu propuesta hacia qué institución va dirigida. Es decir, para docentes de educación media superior, para educación superior, para educación básica, o sea, ¿para qué docentes va a ir enfocada tu propuesta? Más allá de que si te dan chance o no te dan chance en la institución, ¿no? Primeramente hay que ver, hacia dónde voy a dirigir mi propuesta, ¿no? Porque aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, bueno, pues está la educación media y la educación media superior, ¿no? Esa parte. Luego, tomando en cuenta el enfoque metodológico que estás utilizando, que es un enfoque mixto, hasta donde yo entiendo, porque vas a utilizar estos tipos de instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos,
Me llama la atención tu objetivo general, que empiezas con un verbo de determinar. Este verbo determinar es un verbo que se usa más para investigaciones propias, es más para enfoques cuantitativos, pero tú vas a hacer una cuestión mixta. O sea, me parece que algo que te pudiera quedar más adecuado a tu objetivo general sería analizar el impacto del acompañamiento, ¿no? Y así podrías analizar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. ¿Qué más? En la parte metodológica, bueno, si bien nos presentas un abstract, un resumen, yo creo que conveniente, y seguramente lo estás haciendo, pero si no, esto coméntalo con tu director, seguramente digo, ya está, porque nosotros no tenemos el trabajo completo. Hay que especificar el tipo de muestreo, el tamaño estimado de la muestra, pero primero hay que tener claro a qué docentes me voy a ir, hacia los docentes de educación media o superior, ¿no? En la fase 3 de tu propuesta, creo que ahí, bueno, hay que aclarar esta parte de las entrevistas, si serán individuales o grupales, y cómo se va a garantizar la validez, por ejemplo, esto de consentimiento, confidencialidad de los datos, ¿no? Esta cuestión ética. Y en la fase 4 yo creo que sería muy útil incluir una interpretación de las correlaciones, si bien yo veía que lo que vas a determinar son correlaciones, pero ¿cómo vas a hacer o cómo vas a llegar a estas interpretaciones? Porque recordemos que es un enfoque mixto, o sea, ¿cómo vas a llegar a la interpretación de estas correlaciones entre los datos quali y cuantitativos? ¿Bajo qué criterios o categorías? Eso yo creo que ahí hay que trabajarlo, seguramente lo vas a trabajar más adelante o ya lo estás trabajando, y bueno, yo me quedé con esas dudas, ¿no? Y casi siempre me enfoco más en la parte metodológica, pero bueno, déjame ver, creo que eso sería todo. Lo único que debo de agradecer es que es una propuesta desafiante y que, bueno, pues hay que ir con todo, ¿verdad? Y además creo, Isaías, que tú lo tienes en verdad muy, como esta visión muy completa de lo que quieres hacer. Muchas felicidades, Isaías, y muchas gracias a todos por permitirnos coincidir en este espacio. Gracias a todos, y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras comentaristas por sus valiosos comentarios, valga la redundancia, y también por las presentaciones. Muchas felicidades a nombre de la universidad. Entonces, pues bueno, así concluimos esta mesa. Les agradecemos a quienes nos escucharon y participaron en la mesa. Este es el 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, así a modo de estadística, en este coloquio se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes y están siendo retroalimentadas por 125 expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento profundo y bueno, y que tengan muy buena tarde. Les leo el lema de nuestra universidad, que es: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.